Bueno, vamos entonces a leer la parábola del sembrador. Aquel día, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, con esta parábola de Mateo 13, del 1 al 9, vamos entonces a iniciar este compartir. Y me gustaría, bueno, escuchar al hermano Cristóbal a ver cuál es su interpretación de la parábola. Sí, a mí me gustaría continuar la lectura de ese mismo evangelio, porque de muchas parábolas Jesús se digna a explicar pocas, no todas las explica, la gran mayoría no las explica, y una de esas que explica es precisamente la parábola del sembrador. Entonces, más adelante Okay. creo que está la explicación, hermana. Ok, dice, entonces acercándose los discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y 30 por uno. Allí termino. Sí, no, súper interesante porque básicamente son tres niveles, ¿no? El Exacto. primer nivel, que es cuando uno recibe la palabra pero no la entiende. El segundo la recibe, la entiende, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, la crisis de la sociedad moderna en la que estamos totalmente involucrados y
esa costumbre de todo lo que han hecho de nosotros este mundo, porque somos, bueno, yo a veces lo veo así. Lamentablemente no, somos más imagen y semejanza de este mundo moderno que imagen y semejanza de un mundo más tradicional. Y bueno, en ese sentido es que se hace realmente difícil dar todos los frutos. La interrogante es que no logro todavía ubicar, precisar o interpretar bien las cuentas. Cuando hablan, da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí sí, de repente el hermano Natanael nos puede dar más luces sobre esas cuentas. Sí, hermano, bueno, primero, justamente como están comentando los hermanos y como se explica bien Jesús explica en la parábola, lo primero interesante es, bueno, el concepto de parábola, ¿no? Porque él hablaba en parábolas, ¿no? Como se dice también, el mismo Jesús dice después, les hablo en parábolas para que escuchándome no me entiendan, ¿no? Ujú. Entonces, pero ustedes les hablaba directamente y por eso les explicaba las parábolas luego también a sus discípulos. La parábola precisamente es un símbolo, ¿no? Es un símbolo que es digno de meditar y de reflexionar y que tiene mucha más profundidad. Entonces, en efecto, esta parábola del sembrador habla de los distintos tipos de hombres, ¿no? Y hemos mencionado que incluso uno mismo pasa por las distintas etapas a lo largo de su vida o en distintos aspectos de su vida. Entonces, están los hombres, por así decirlo, que se interesan por el tema, pero entonces después no son constantes. Las personas que incluso de repente se incursionan y les llama la atención, pero entonces después el trajín del día a día, de la vida, de la existencia, lo aleja, ¿no? O las mismas tentaciones, o las mismas vicisitudes. Entonces, sea como fuese, sea por aspectos positivos o negativos, terminan alejándose de la vida, de la vía. Y bueno, y todos los que ni siquiera les llamó la atención o que simplemente lo banalizaron, ¿no? Entonces, por eso que es un camino interesante. Con respecto a... Sí, que yo quería decir también que lo que estábamos hablando hace rato y también cuando leí la parábola, que no solo de personas como tal, sino lo que estábamos hablando, que cada quien también pasa por esas distintas etapas de la parábola. Y yo creo que incluso después de ser iniciados, a veces también el día a día puede hacer que uno como que se descentre y, y bueno, pierde un poco como la vía, ¿no? Como el objetivo. Entonces podría ser también comparado como que uno tiene que estar constantemente haciendo el trabajo interno para hacer un terreno fértil, así lo veo yo. Así lo veo yo. Entonces creo que también es interesante y en distintas etapas de la vida hemos pasado y dentro de en nuestra vida también tenemos como que tener eso claro, ¿no? Que no es solamente el símbolo o el rito o la palabra, que también tenemos que trabajar. Sí, y Sí. con respecto a las cuentas, Hermano, disculpa un momentico para ver si puedo completar un poquito la idea okay, de la hermana Mercedes. Sí, rapidito. Veo que tú tienes ahorita abierto digamos, la ilustración de el árbol cefirótico donde estableces las correspondencias de algunas parábolas o sea, el reino de los cielos según las parábolas, ¿no? Establece las correspondencias de algunas parábolas con respecto a algunos estadios del árbol de la vida. Y la parábola del sembrador vendría siendo la primerita, la de la céfira número 10, la esfera número 10 de Malkut, del reino. Sí. Es esa, ¿no? Sí. Pero
Porque ahí dice Marcos 4, pero no he buscado exactamente si es la misma parábola del sembrador. Es equivalente, podemos Es decir equivalente, que pero no está, no veo exactamente la del sembrador, ¿no? no. Este fue un ejercicio que nosotros hicimos hace años, en donde primero buscamos las distintas parábolas de Jesús, estuvimos analizando las parábolas y nos dimos cuenta que habían varias parábolas que particularmente decían que era el reino de los cielos. Es decir, el reino de los cielos es como, y entonces hablaba en parábolas. Esto nos llama la atención y de aquí este estudio que estuvimos haciendo, porque precisamente muchas de las parábolas tienen que ver con acontecimientos que, si se quiere, son naturales, son cotidianos, son de la vida de los hombres, o de pescadores, que tenía que ver precisamente con el oficio de algunos de los discípulos, ¿no? Entonces, llama poderosamente la atención que se haga referencia al reino de los cielos, haciendo alusión a un hecho común, a un hecho ordinario. A veces uno tiene esa concepción de que el reino de los cielos es algo totalmente distante, ¿no? Y totalmente ajeno, cuando entonces Jesús de su boca nos expresa que hay muchas cosas que son de nuestro día a día y que asemejan precisamente al reino de los cielos. Entonces, en función de las parábolas que conseguimos en el Nuevo Testamento, no recuerdo exactamente si eran aproximadamente 40 o 60 las parábolas que conseguimos. De esas, a su vez, habían como unas 15 aproximadamente que hacía referencia directamente al reino de los cielos. Entonces, haciendo alusión a el reino de los cielos es como, y entonces hablaba en Jesús en parábolas. Esta de explícitamente de la del sembrador, no fue referida como el reino de los cielos. Aquí él estaba hablando, era de la enseñanza. Él estaba hablando precisamente de la doctrina y de cómo precisamente el hombre que se encamina en este camino espiritual, en esta vía espiritual, precisamente puede desviarse, ¿no? Por distintos motivos, por distintas razones. En este caso, esta figura que traigo a propósito de las parábolas es porque precisamente hace alusión al reino de los cielos. Entonces, el ejercicio que se hizo con todos los hermanos, se les invitó a los hermanos a que buscasen todas las parábolas que hablasen del reino de los cielos y que entonces trataran, en este caso utilizamos como herramienta el árbol de la vida de los judíos, que trataran de generar algún tipo de correspondencia entre las parábolas que hacen referencia al reino de los cielos con respecto a alguna de las esferas del árbol sefirótico. Insistimos, había más parábolas que hacían referencia al reino de los cielos que cantidad de esferas, ¿no? Por lo tanto, tuvieron que tomarse la decisión de dejar alguna de estas parábolas, vamos a decirlo, de lado. Sin embargo, este ejercicio, como era individual, era un ejercicio que se le invitó a que cada hermano hiciese. Aquí simplemente estamos colocando uno, que bueno, que le pusimos el árbol sefirótico, vamos a decirlo, y las parábolas sobrepuestas, ¿no? En la misma imagen para que se entendiera mejor la correspondencia. Pero está abierta totalmente la invitación. Esta es simplemente una interpretación de cómo pudiera entonces ponerse en orden y en cierta jerarquía lo que menciona Jesús del reino de los cielos con respecto a lo que él mismo explicaba en sus parábolas, ¿no? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, y fíjate que se utiliza precisamente en plural, cielos,
no es uno solo. De hecho, el propio Nuevo Testamento habla de por lo menos 3 cielos. Entonces, no es uno solo. Entonces, quisimos darle cierta orden, cierta jerarquía y cierta estructura a lo que Jesús nos explica que es el reino de los cielos, apoyándonos en una forma tradicional que al fin de cuentas era su propia raíz. Jesús al final del día era judío. Entonces seguramente mucho de sus enseñanzas y de su conocimiento venía precisamente en conforme a esta tradición. Algo importante de esa parábola que está ahí de Marcos 4, 26 y 29, si la voy a leer, porque habla de la semilla cuando cae en el terreno fértil. Eso me parece interesante también, porque tiene relación con la del sembrador. Dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerme y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces es interesante que aquí, desde mi punto de vista, como que se explaya un poco más en lo que pasa cuando esa semilla está en un terreno fértil y da frutos realmente. Entonces me parece interesante cuando leemos esta parábola, ¿por qué? Porque también habla de que hay algo que no se sabe cómo. De alguna manera es ese algo como divino, ¿no? Como que nosotros también hacemos con nuestra voluntad, pero también tiene que ser como un designio de Dios, por decirlo así. O sea, como que está esa relación. Y también como iniciados, también sabemos que aparte también está nuestra misión. Entonces, nosotros somos una oportunidad de Dios, no es tampoco que hacemos lo que queremos. Entonces, esos frutos también tienen que ver, de alguna manera, con una relación directa de arriba hacia abajo. Entonces, esta parábola tiene mucha relación, desde mi punto de vista, con la del sembrador. No sé qué te parece a ti. No, no, sí, ciertamente también comulgo, solamente quisiera como que dejar abierta la posibilidad, tal como lo expresó el hermano Natanael, de que no todas las parábolas están, digamos, incluidas en la ilustración. Muchas fueron dejadas de un lado, pero no dejan de estar vinculadas. Claro, claro. Y en ese sentido es que me parece interesante, digamos, atreverme a vincular la parábola del sembrador de Mateo 13 con la esfera del reino, con Malkut, con la primerita. ¿Por qué me llama la atención? Porque cuando uno lee la parábola, uno puede percibir que se hablan de 4 niveles. El primer nivel, que es el que oye la palabra del reino y no la entiende. El segundo nivel, el que obviamente la recibe con gozo, pero no dura mucho, porque no tiene raíz, ya que, bueno, fue sembrada en pedregales. La tercera vendría siendo la de la que fue sembrada entre espinos, pero que el afán de este siglo y el engaño y la riqueza la ahogaron y se hizo infructuosa. Y la cuarta es el que es sembrado en buena tierra. Son 4 niveles que pudieran entrar en correspondencia con el cuadrante que expresa esta primera esfera del reino. No sé qué dice el hermano Natanael. Sí, en función de lo que comenta, hermano, yo diría que precisamente en ese justo orden, ¿no? Primero sería el color negro, obviamente, luego pasaríamos al verde, al olivo, el tercer sería para mí el roseta, y el último sería el ocre, que es el que tiene una posición un poco más ascendente, ¿no? Un poco más hacia arriba con respecto a las otras. Me gustaría también aprovechar, hermano, ya que estamos haciendo el ejercicio,
seguir leyendo la que continúa, porque pareciera que tuvieran como una sucesión cronológica. No, me parece súper interesante. Rapidito, hermano, me parece muy interesante la forma en la que estamos interpretando, porque hasta donde tengo entendido, creo que tú me habías indicado hace tiempo, que el reino de los cielos comenzaría es con Yesod en adelante, es decir, con la primera esfera del fundamento en ascendencia hacia Keter, sería el reino de los Exactamente. cielos. Y Entonces, el reino sería precisamente, aquí vamos a admitir, llegó la hermana, el reino sería precisamente esto que estamos cultivando, esta semilla del crecimiento, este crecimiento de la semilla, sería precisamente cuando empieza a ser fértil entonces el conocimiento. No, me parece muy interesante porque eso quiere decir que nosotros podemos recibir la palabra de Dios y eso no es garantía de que nosotros estemos viviendo el reino de los cielos, porque estaríamos perfectamente quedándonos estáticos en la esfera de Malkú, en la esfera del reino, si no hacemos que esa palabra pueda ser recibida en tierra fértil, ir echando raíces, ir creciendo, Claro. echando ramas, frutos, hasta que vengan las aves y se posen en ellas, que vendrían siendo los estados superiores de nuestro propio ser. Exacto. Entonces, Bueno, también agregar algo adicional. Ahorita, en este momento, me viene como que una afinidad en el Evangelio, con la primera de las tres tentaciones, bajo las cuales Jesucristo fue sometido y salió victorioso. La primera tentación, que es la de Mateo 4, del 1 al 11. Voy a leer rapidito. Abro comillas. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo le pusiera a prueba. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. Se acercó el diablo a Jesús para ponerle a prueba y le dijo: si de verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le contestó: la escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Cierro comillas. Entonces, bueno, en este sentido, solamente recibiendo la palabra, no podemos entrar en el templo, estaríamos todavía afuera de él. ajá. Es como aquel que recibe el bautismo, pero no culmina de celebrar todos los sacramentos y vivir todos los sacramentos para, de manera virtual, aunque sea, haber culminado su iniciación. En este sentido, la palabra de Dios, que vendría siendo esa semilla, no basta con recibirla, no basta con, digamos, sembrarla, hay que hacerla crecer, hay que hacerla que eche raíces, hay que hacerla que eche tronco, rama, fruto. ¿Por qué? Porque sería como no vivir de ella. Cuando Jesucristo nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, es precisamente eso. Bueno, lo asocio de esa forma. ¿Hasta qué punto nosotros vivimos más del pan y no tanto de la palabra de Dios? Entonces creo que vivir de la palabra es precisamente hacerla efectiva en nuestras vidas, ¿no? Y que algo interesante que tiene relación con la parábola del sembrador, en esa que acabas de relacionar de las tentaciones, fíjate que dice, no solo del pan vive el hombre. Y también cuando hablas del sembrador, hay una etapa que cuando está con los espinos y pedregales, etcétera, fíjate que dice que
como las afecciones del día a día, todo lo que sucede en el día a día hace que no crezca. Entonces, de alguna manera nos está llamando a que lo material, lo que de alguna manera nos crea apego en la vida, más bien lo que nos hace es que no nos permite que esa semilla termine de crecer, ¿no? Entonces es interesante también verlo así, ¿no? Que de alguna manera está relacionado. Sí, así es. Comulgo completamente con usted. Vamos entonces, bueno, buenos días. Vamos a hablar de la parábola de los talentos que el hermano Natanael acaba de mencionar para leerla, para hacer la relación, que dice: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el servo inútil, echadle en las tinieblas de Hola, ¿cómo afuera. estás? Saludos. Hola, saludos. Ahora y el crujir de dientes. Fíjate que es interesante que ya en este aspecto se está hablando de una persona que ya no es el caso inicial del que está recibiendo la semilla y ver si la semilla tenía o no tenía fruto. Ya estamos directamente en el escenario de una persona que ha recibido un talento. Por eso que ya estamos hablando de, si se quiere, de un cielo, ¿no? Una persona que ya tiene un camino andado, ya tiene un avance. No es el escenario de la semilla. Entonces, en este orden de ideas, fíjate que la parábola nos habla de que hay que cultivarlo y hay que multiplicarlo. Es decir, no simplemente quedarse con eso y resguardarlo como un tesoro escondido, sino como que es algo que hay que darle fruto, que hay que producirlo, que hay que precisamente multiplicarlo. Entonces, en ese orden de ideas, Jesús también es bastante claro. Dice que más bien el que se lo queda está siendo egoísta, está siendo de alguna manera que no multiplique y no siga creciendo el espíritu, que no siga fluyendo. Entonces, en ese sentido, le está limitando y por eso lo termina castigando y incluso quitándole, fíjense qué interesante es el símbolo, hasta quitándole lo que ya había obtenido. Entonces, como ese símbolo de eso nunca fue tuyo, siempre fue del amo, porque no se trataba de que era de él, era del amo,
y tú tenías que multiplicárselo al amo. Ese era tu trabajo, esa era tu función, tener la capacidad de multiplicar lo que Dios, en este caso, utilizando ahora sí el camino espiritual, lo que Dios te había dado. Sí, que también en otra parábola, en otro versículo de la Biblia también habla que uno no tiene una vela y la pone debajo de la cama, algo así, no la esconde. Entonces es lo mismo. Estamos llamados, para mí es muy claro, a cumplir una misión, como en el RCA lo decimos, ¿no? No es tenerlo y esconderlo, sino más bien multiplicarlo en el mundo. Y bueno, me parece muy claro y muy directo todas esas parábolas. Vamos a leer entonces. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los invitó a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Llegaron los que habían ido cerca de la hora 11 y recibieron cada uno un denario. Al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora, y los ha tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Sí, excelente. Me gustaría más o menos saber por qué se le asocia a la esfera de la gloria, que es la de la memoria, la del recuerdo, la del recordar la palabra de Dios. Y aquí una de las primeras cosas que llama bastante la atención es el hecho de cómo todos los obreros han sido igualados, ¿no? Desde la perspectiva de Dios y del camino espiritual, todos somos iguales, todos somos hijos por igual. Entonces, lamentablemente son los hombres quienes generan estas diferencias, ¿no? Y Job, de alguna manera, habla precisamente, por eso tiene que ver con las matemáticas, de la igualdad dentro de la multiplicidad. Entonces, hay que saber separar lo que es cualitativo de lo que es cuantitativo. Entonces, no se trata de las horas que yo tenga trabajando, que alguien lo pudiera ver de manera cuantitativa. Que si yo tengo tantos años en el camino espiritual, o que si yo he hecho tanto trabajo, si yo he hecho tantas cosas, tiene que ver más con lo cualitativo, cuánto ha sido realmente el avance real. Entonces, aquí precisamente nos está hablando de que todos ellos, al hacer su aporte bajo la perspectiva del amo, del señor, del dueño precisamente de la viña, todos están aportando por igual y todos van a recibir efectivamente un denario. Entonces, entendido desde el punto de vista espiritual, van a tener su reconocimiento espiritual.
Otra cosa que también es interesante, bueno, que además hay como un llamado de atención, es a no tener esa envidia en el camino, porque también decimos que el camino cada quien lo transita dependiendo de dónde esté. Entonces no es necesario estar viendo al otro porque cada quien está como trabajando lo que tenga que trabajar. Yo también pienso que en ese punto tenemos que de alguna manera hacer ese trabajo interno sin estar viendo a los demás. Creo que eso a veces pasa, que queremos como esa comparación, pero creo que aquí está muy bien explicado cómo no importa, como estaba diciendo el hermano Natanael, el tiempo, los años, los meses, sino ese grado efectivo que has logrado en ti. Y que también todos tenemos las mismas posibilidades, ¿no? Porque todos somos posibilidades de Dios, aunque cada camino de retorno sea transitado de manera distinta, ¿no? Aunque tengamos el mismo método. Y que efectivamente el pacto se establece obrero con el dueño de la viña directamente. Es decir, el pacto no se hizo con respecto a los otros, se hizo, que es lo que le dice precisamente el dueño de la viña. Yo no convení contigo en darte un denario. Entonces, porque a ti te molesta que al otro también yo le dé un denario. Es decir, el pacto se hizo entre Dios y cada hombre. No es entre los hombres con Dios, sino que es una relación íntima. Y por eso aquí se ve más ese sentido profundamente esotérico con ese. Es una relación íntima de cada ser con respecto al verdadero ser. Entonces no es algo colectivo, no es algo que si que los demás, que si los hiciesen, que estaban allí sentados sin hacer nada, y fue el dueño de la viña el que los invitó en la 11ª hora, es decir, ya finalizando la jornada, quedaba una sola hora para culminar, y aún así los invitó. Entonces, no se trata de eso, sino la relación íntima que cada quien establece con su verdadero ser. Y allí no hay tiempo, y allí no es cuantitativo. No se trata de un tema, entonces, no, se trata de precisamente la cualidad y la conexión que cada quien puede establecer con el ser. No sé si alguien... No, muy interesante. Entonces, de alguna forma, esa columna donde se ubica Hod, la memoria, vendría siendo la que enfatiza más la razón que la intuición para, digamos, de manera matemática igualarnos a todos. Sí, en el aspecto de Hod sí, pero fíjate que habla también de la justicia, la verdadera justicia, que no es la justicia de los hombres, sino que es la justicia entendida desde la perspectiva de Dios. Entonces esa es la justicia. Exacto, de la perspectiva de Gesed. O del ser, o del verdadero ser. Entonces el hombre piensa que es la comparación entre los hombres, pero no, es la justicia para los ojos de Dios. Por eso es que a cada uno recibió un denario. Para la perspectiva de los ojos del hombre, y esto es importante también de esta parábola, porque esta parábola lo que ilustra es precisamente la gran diferencia que hay entre la concepción de justicia humana con respecto a la justicia divina. Entonces, desde la perspectiva humana, estos son unos flojos que llegaron a última hora y fueron igualados a mí, recibieron la misma paga que recibí yo estando desde la mañanita. Pero no, desde la perspectiva de Dios, todos somos hijos por igual. Todos merecemos ese trabajo, ese denario, si participamos de su obra y de su precisamente misión. Entonces, no se trata de un tema de justicia humana, desde la perspectiva del razonamiento, que es lo que estamos hablando, querer cuantificar, querer ponerle números, ponerle horas, ponerle fechas, ponerle montos. Yo debería recibir más denarios que el otro. No, se trata desde la perspectiva de Dios. Entonces, desde la perspectiva de Dios, todos lo merecemos y todos estamos invitados, así sea a última hora, a participar precisamente de su misión. Eso que considero que nosotros como hombres no somos quienes para cerrarle la puerta o la posibilidad a los demás hombres. Esto es algo íntimo que genera cada hombre con Dios. La hermana Isabel
pidió la palabra. Sí, que justamente veo me llama muchísimo la atención, veo súper interesante esa parte de lo que comentaba el hermano Natanael, de que es desde la visión de Dios, desde la justicia de Dios, del ser omnisciente. La visión humana, en cambio, tiene una visión como muy limitada, ¿no? Y creo que ahí está la cosa, no podemos pretender juzgar una situación como justa o injusta, bueno o malo, porque nuestra visión es limitada. Al final no sabemos, tal cual como estabas diciendo ahora, las condiciones de esa persona que para nosotros como humanos está teniendo un trato injusto, y a lo mejor pues por las leyes del equilibrio universal o vete a saber qué, pues más bien esta situación a su vida en general, a nivel global, le está trayendo equilibrio. Entonces, claro, nosotros podemos solamente ver desde nuestra visión humana limitada. Y sería como no sé, irrespetuoso, incoherente, como querer tener la visión completa que tiene Dios, ¿no? Y ahí es donde cae lo de qué es justo y qué no es justo, ¿no? O sea, al final cada uno tiene como que mirar lo que tú has convenido, lo que tú tienes que hacer y lo que puedes aportar, y ya, o sea, sin juzgar si el otro hace o no hace, porque al final cada uno, ¿no? Cada uno tiene como esa responsabilidad y no tenemos nunca la visión completa de ninguna situación como si lo tiene pues, Dios. Excelente, exacto, así es. Que cada quien tiene su camino que transitar. Y es una relación interna, por eso también cuando hablamos de esoterismo, entonces el verdadero esoterismo es esa relación directa. De hecho, nosotros en el RCA hablamos de nuestro maestro, que es Jesús, que está dentro de nosotros. O sea, no hay nada externo que nos esté evaluando, que nos diga algo. Entonces, eso es importante también tenerlo claro. Claro que incluso esa situación de, en principio, injusticia para nosotros, a lo mejor para nuestra trayectoria de vida, nos está trayendo equilibrio, que a lo mejor hayamos sido favorecidos en alguna otra. O sea, claro, es que es como tenemos una visión limitada, entonces, ¿cómo poder entender lo ilimitado desde lo limitado? Exacto, y también depende del grado de conciencia de cada quien, porque, bueno, de repente para un niño no jugar todo el día es injusticia. Claro. Por eso el grado de conciencia también, a medida que uno va trabajando, ya hay cosas que puedes comprender, ¿no? Desde otra perspectiva. Entonces, vamos A la siguiente parábola. la parábola de Mateo 22, de la 1 a la 14. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Volvió a enviar otros siervos con este encargo. Decid a los invitados que ya he preparado mi comida. He hecho matar mis toros y mis animales engordados, y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los golpearon y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, la boda a la verdad está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que lo servían, atadlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos.
Fíjense qué interesante es esta parábola. Si se quiere, esta parábola hace precisamente la contraparte, por así decirlo, de la parábola anterior. Mientras la parábola anterior nos hablaba del signo de la igualdad o de la justicia divina, aquí más bien nos están hablando de la cualidad, lo que estamos mencionando también, que la cualidad va más allá. Fíjense qué interesante que se habla incluso de que fueron invitando distintas personas, incluso al final gente que estaba por fuera, ¿no? Que por los caminos. Y dicen explícitamente buenos y malos. Es decir, fueron invitados todos porque los primeros no fueron dignos y fueron entonces rechazados a la boda. Aquí nos está hablando de esa multiplicidad que existe, podemos decirlo, en esta etapa del camino, incluso con la creatividad, ¿no? Por eso se relaciona a la esfera verde de Netzah. Que existe la paja y está el trigo. Entonces tú tienes que separar el trigo de la paja. Tienes que saber conseguir precisamente la imaginación creadora o la conexión dentro de las múltiples conexiones. Entonces, muchos están allí y muchas son cosas o símbolos que de alguna manera nos pueden llevar al centro, pero uno solo es el que nos identifica con nuestro verdadero ser y con nuestra verdadera misión. Por eso que esta parábola es para mí reveladora en cuanto a que nos habla precisamente de que a pesar de que ya hemos tenido un gran avance, de que ya hemos estado allí, fíjense que ya están como invitados todos a la boda, no todos fueron dignos de identificar la majestuosidad de esta boda o la importancia de la boda. Y de allí la parte final de la parábola, en donde hubo uno que se colió, por así decirlo, dentro de todas las invitaciones que se hicieron a última hora, pero no estaba vestido y por eso entonces fue echado. ¿Qué significa esto? Que nos habla también de esa capacidad de estar siempre preparados. Tenemos que estar atentos, porque llegado el momento seremos invitados a la boda y en la invitación a la boda todos los que hayamos tenido un trabajo estaremos invitados. Pero si no estábamos preparados, si no estábamos atentos, entonces tampoco seremos merecedoras de estar presentes en la boda, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante este símbolo, cómo nos habla de lo cualitativo, cómo nos habla precisamente de que el hecho de que seamos invitados de primero no significa que seamos dignos. El hecho de que incluso seamos unos invitados que estaban en el camino, podemos estar perfectamente invitados, pero tenemos que estar bien vestidos. Y bien vestidos aquí se interpreta precisamente como estar preparado, siempre estar atento a cuando este símbolo, a cuando este momento, a esta develación se dé, para poder precisamente continuar con la boda. Sí, a mí me llama muchísimo la atención porque además me recuerda lo que estuvimos conversando la semana pasada sobre que cuando conocemos el nombre de Dios cambia, ¿no? Que es como el llamado a estar siempre atentos, a estar dispuestos, como a tener la disposición de recibir. Con esa parte donde el rey identifica a quien no estaba vestido de boda y obviamente lo echa afuera a las tinieblas. Ahí pareciera que muchos podemos tal vez avanzar o pretender avanzar en el camino sin darle la debida importancia que tienen todos los elementos simbólicos, todos los rituales, todo el compromiso, todo de vivir la palabra y de ir compenetrándose cada vez con ella. Es como darle mayor importancia a ese matrimonio con Dios, porque si de repente uno quisiera volver a experimentar o cualquier persona quiere llegar al altar, porque ese día se va a celebrar, se van a celebrar las nupcias, se va a celebrar la boda de esa persona,
sería una muy grande desconsideración, un irrespeto muy grande que esa persona no se vistiera acorde con la ocasión, acorde con esa celebración. Entonces, pareciera que aquí intenta tratar de concientizar cuánta importancia realmente le damos al estar casados con la tradición en todos los aspectos de nuestras vidas. Exacto. Voy a continuar entonces con la esfera tiferet del amarillo, Mateo 25, del 1 al 13. Esta es una de las parábolas que más se trabajan precisamente, hemos trabajado en el Rosario, ya es bastante conocida. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí también nos hacen entonces referencia a esta parte de estar atento y precavido en correspondencia con el símbolo anterior, pero ahora haciendo particular énfasis en las que se quedan por fuera y las que se quedan por dentro. Fíjense que precisamente las insensatas, y de ahí el número 5, ¿no? Haciendo alusión a los sentidos, las insensatas son las que se quedaron por fuera, ese mundo exterior, mientras que las prudentes fueron las que, teniendo lámpara, luz interior, por así decirlo, fueron las que pudieron conocer al Señor y pudieron casarse con Él. Casarse precisamente en ese símbolo de hacerse uno, hacer comunión. Mientras que las otras se quedaron rechazadas, incluso fuera de la casa y obviamente fuera de las bodas. Tanto así que incluso hasta el Señor, el esposo, les dice que no las reconoce. Entonces, a pesar de que eran 5 vírgenes que en principio se encontraban también junto con las otras vírgenes, terminan siendo excluidas y terminan siendo rechazadas por precisamente quedarse afuera, en lo exterior, buscando luz exterior, luz prestada. Entonces de aquí la advertencia de que siempre es ese trabajo interior. Fíjense cómo hemos avanzado tanto que ya no es suficiente con ser una de las potenciales esposas. Fíjense cómo pasamos de ser invitados a ser ya la esposa directamente, ¿no? Y ser virgen, que ser virgen significaba en este contexto la pureza del alma. Entonces no es solamente que ya el individuo tiene una pureza y está invitado precisamente a casarse, sino que incluso tiene que hacer un trabajo interior. Y aquí es donde para mí se separa el exoterismo del esoterismo, o sea, con ese. Porque ya aquí solamente las que tienen luz propia son las que pudieron efectivamente casarse con el Señor. Las otras fueron desconocidas, fueron rechazadas como extrañas. No, comulgo completamente con usted, hermano. Eso me recuerda el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 19 al 21. Voy a leer rapidito.
Ok. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué bonito, ¿verdad que sí? Sí, bueno, para cerrar rapidito la idea, yo lo asocio, obviamente, esta parábola de las de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, obviamente es la mejor ilustración del árbol de la vida, que en nuestra forma cristiana de la tradición está representado por los misterios del Santo Rosario. Yo lo veo como que tú puedes practicar todos los días de tu vida, 3 veces al día, y recorrer todos los santos misterios del Rosario, pero si no se interiorizan, si no transforma tu corazón, si no te hace no solo mejor persona, sino con mayor paz, más centrado, más calmado, más sabio. O sea, si no hay transformación y todo queda nada más a nivel mental, oye, puede ser que uno caiga lamentablemente en en esa insensatez o en estas 5 inteligencias de la cual el hombre es portador, pero que se quedan únicamente hacia la percepción más sensible de esta existencia humana y no hacia, digamos, la interiorización más profunda y trascendental que nosotros podemos sacar de ellas para avanzar en este camino, ¿no? Exacto, y por eso también estamos llamados a todo símbolo, llevarlo hacia adentro, interiorizarlo. Por eso el esoterismo, porque si nos quedamos hacia afuera, entonces también corremos el peligro de esas 5 vírgenes, ¿no? Que se quedaron fuera también de recibir al novio. Entonces yo voy a leer a Mateo 18, 23, 34, para continuar el ascenso de las parábolas. Entonces comienzo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo agaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces también vemos aquí en esta parábola muy interesante cómo también nosotros tenemos que perdonar y habla del amor. Entonces también a veces uno de alguna manera piensa que el trabajo tiene que ser como superar algunos problemas o algunas correcciones dentro de uno mismo, pero también tiene que ver con los demás, ¿no? Con ese amor hacia el prójimo. Y también que creo que uno es más duro a veces o
como dicen, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Entonces también estamos llamados a ese perdón de corazón. Y también tener misericordia con los demás, ¿no? Como esperamos que Dios la tenga con nosotros. Sí, a mí me Y gusta que mucho de este símbolo Ujú. que precisamente él tiene un consiervo. Es decir, ya aquí el iniciado, por así decirlo, ya tiene incluso un rol de jerarquía, ya tiene aquí una responsabilidad. Y él de alguna manera es, así como tiene un patrón, que en este caso sería Dios lleno de amor y de misericordia, él a su vez es patrón de otro. Pero aquí fue un hombre demasiado, vamos a decirlo, rígido de corazón, ¿no? Y fue incluso hasta injusto. Entonces él le pide a Dios misericordia, pero él no la tiene para con los que están por debajo de él. Entonces esto también habla del camino precisamente del iniciado, de cómo el iniciado es de alguna manera una persona que influye también en su entorno, de alguna manera puede tener un cierto liderazgo ya en su camino espiritual y más bien tiene que en este caso ser más responsable y más misericordioso y más lleno de amor, como dice la hermana, no ser rígido y no ser más bien de corazón endurecido. Entonces, si él es capaz de pedirle misericordia y más tiempo a Dios, él debería hacer lo propio también para los que se encuentran comenzando o por debajo de él en esta jerarquía que se está colocando de la parábola. y No, además, sí. a mí me parece que hay como una correspondencia directa con el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a ti mismo. Exacto. Y además que lo vemos en la oración que nos dejó el Señor. Ujú. Dimite nobis debita nostra sicut et nos dimitimos debitoribus nostris. O sea, así como yo perdono, perdóname. Entonces, si queremos un perdón real, pues tendremos que dar también nosotros perdón, ¿no? O sea, ahí veo como una correspondencia clarísima. Exacto. Sí, sí, en efecto, eso mismo iba, iba a decir, hermana, comulgo completamente con usted, la quinta plegaria del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y visto de manera bidireccional, porque si a mí me perdonan con semejante piedad y misericordia, es un ejemplo para yo digamos, seguir creciendo. O sea, es un hecho ejemplar del cual uno debe servirse para mejorar. Sí, es un clarísimo ejemplo desde el punto de vista esotérico, me parece a mí, de probablemente de la manera en que nosotros obramos es de la manera que, por decirlo de alguna manera, nuestra creación de vida nos va a corresponder. O sea, es como esa ley de correspondencia, ¿no? Que además eso me encanta de todos los textos sagrados, de todas las escrituras, que hay una consistencia perfecta, o sea, como los símbolos están los mismos representados una y otra vez eh, en todos lados. Exacto. Como esos principios fundamentales están como en todos lados, ¿no? Al final es así como, bueno, bastante bonito, bastante armonioso, ¿no? No, para cerrar la idea es que lo que yo vengo ratificando cada vez más es que, wow, aquí nos encontramos frente a una tradición que nos invita a profundizar mucho en el amor, porque algunas veces uno se resiste a tener esos niveles de misericordia, precisamente porque uno nunca ha estado acostumbrado. Por eso es que yo comparto lo que una vez le escuché al hermano Natanael, de todas las formas tradicionales, la que más enfatiza la práctica profunda del amor es esta. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También
El reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les preguntó, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces allí está esta parábola de Mateo. Fíjense que tiene el símbolo de separar como lo bueno de lo malo, y también, por lo menos cuando habla de la perla preciosa, perdón, y cuando la perla preciosa también vemos que al ver la perla preciosa vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, de alguna manera también se entiende que es como darle el justo valor a lo que es importante, ¿no? Por eso creo que también lo que hablábamos antes de estar siempre como atentos y darle la importancia a lo que es todo lo que es la parte del esoterismo. De Muy de alguna acuerdo con lo manera, que dice la hermana Mercedes de que es eso, ¿no? Es estar en constante revisión de qué sirve y qué no sirve. Para ir soltando el lastre, como quien dice, ¿no? exacto. Y creo que también esa separación constante entre lo que es y lo que no es, ¿no? Pienso que también es necesario. Y habla de, bueno, hay varias como parábolas de la 44, de esa comparación de lo que es el reino de los cielos, y esa de la perla preciosa me parece además muy interesante, que es como que dejar todo, como cuando uno encuentra lo que es realmente lo importante, uno es capaz de dejar todo por, por eso, ¿no? Porque uno entiende que allí es donde está, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, cuando me inicié entendí que había algo valioso allí, ¿no? Que era lo que estaba buscando yo, por lo menos en lo personal. Entonces pienso que a veces en este mundo es difícil ese discernimiento entre lo que es y lo que no es, por eso hay que trabajarlo en el día a día. Y además muy interesante, yo pondré una parábola ahí, la de la adolescente enamorada. Una mujer cuando se enamora es capaz de dejarlo todo e ir detrás de ese amor, ¿no? Yo creo Exacto. que es un poco eso, lo que decías tu hermano, que es como, y lo que decía el hermano Cristóbal antes, que este camino es el camino del amor, pues, ir escuchando el corazón que nos habla y que nos va mostrando como esa belleza que enamora y que te va diciendo y que te va dando esa alegría, ¿no? Que no es trinar y llorar, llorar y trinar de dientes, sino lo contrario. Sí, bueno, siguiendo la misma línea de ese comentario, yo me recuerdo del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 47. Precisamente una de las virtudes o de las principales virtudes del amor, que es el perdón, ¿no? Dice acá, por lo cual te digo que, abro comillas, por lo cual te digo que sus muchos pecados le serán perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, súper interesante porque si el perdón de alguna forma es el máximo don
que uno cultiva en un corazón que lo igualamos con el de Cristo, cosa bastante difícil es llegar a hacer eso, pero cuando se hace, uno tiene ese máximo don del perdón, porque precisamente ha comprendido lo inconmensurable que puede llegar a ser el amor. Nosotros, digamos, somos tan solo una pequeña expresión de ese amor, y a veces uno siente que hay límites, uno mismo se los coloca. Uno mismo dice, no, bueno, yo voy a amar hasta aquí. De aquí en adelante no, porque ya, cónchale, ya considero que estoy dándolo todo y no estoy recibiendo lo que quiero. Entonces, ese es el concepto de uno, porque el concepto al que te invita Dios va más allá de una racionalidad humana. Sí, de repente, exacto, puede ser en el de pareja, ¿no? Aunque yo creo que todo se puede trascender. En todas las expresiones, pareja, familia, amigos, mundo, trabajo, todo, Pero todo. yo creo que el de la Es madre es increíble. como más sin límites, ¿no? Pero bueno. Eso. Sí, cómo no, cómo no. De hecho, San Agustín, usted me recuerda lo que dice San Agustín al definir el concepto de amor. Él le pone medida al amor. Él dice que la única medida del amor es amar sin medida. Exacto. Y la madre Qué es eso. bonito, sí. Exacto. Sí, sí, La o sea, madre habla muy interesante. sin medida. Me ha parecido este ejercicio porque vemos que hay como símbolos fundamentales que se repiten, ¿no? Entonces vamos a continuar con la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13 del 24 al 30 para seguir, ¿no?, el ascenso. Fíjense que dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces allí también vemos esa separación entre lo que es y lo que no es. Y parece interesante que tiene que ver con un periodo de espera para que se desarrolle, ¿no? Para no dañar lo bueno. Aquí también está el símbolo que hemos hecho en otras oportunidades a propósito de la correspondencia con Carnaval, ¿no? Y la fiesta saturnina. Y la oposición de esta parábola precisamente en la esfera de Binah, que tiene correspondencia con Saturno. Es precisamente el hecho de que hay cosas que están en potencia. Y por eso para mí la justa meditación, ¿no? De que el iniciado que ya ha avanzado bastante en el camino espiritual, a pesar de que ya no tenga cosas explícitamente grotescas, o sea, vicios, pecados que sean públicos y notorios, tiene muchas cosas todavía en potencia y que para poderlas discriminar, poderlas entonces dilucidar, tiene que entonces seguir trabajando un poco esa paciencia para que cuando ya esté bien identificado dentro de nuestra individualidad, poderlo sacar de raíz, ¿ok? Pero eso significa también esa advertencia que dice el propio rito de San Andrés de no hay peor pecado que considerar que estamos librados de cualquiera de ellos, ¿no? En cuanto de que la potencialidad de esa cizaña, de esa semilla siempre está allí presente. Entonces hay que ser astutos y hay que ser prudentes para saberlo trabajar. De aquí el símbolo que comentaba del carnaval, de que efectivamente se pasan estos 40 días
esta cuaresma precisamente, antes de la Semana Santa, en este proceso de purificación, para tratar de visualizar todo lo que tenemos allí sembrado en potencia, pero que todavía no es explícito. Se supone que el iniciado ya ha trabajado sus vicios, pero todavía tiene cosas allí, pequeñas semillas que hay que estar siempre alerta. Y también creo que es interesante que a medida que de repente no enfocarnos en lo malo, pienso yo, cuando uno está trabajando, sino más bien como potenciar lo bueno. Entonces ir trabajando en nuestras virtudes, bueno, tenemos también varias herramientas en el RCA para eso, y a medida que de alguna manera, como esa parábola también que dice, como a quién alimentas tú, ¿no? Entonces no darle tanto alimento a esa parte más negativa que todos tenemos o a eso que tenemos que corregir, sino también es importante ese discernimiento que se repite a lo largo de las parábolas, el discernimiento obviamente interno, porque a veces también a medida que avanzamos, como sabemos, todo lo que es el ego también va mutando, ¿no? Va como cambiando. También de alguna manera uno ve lo obvio, pero hay cosas de reacciones del día a día que hay que estar atentos, porque a veces hay cosas que uno ni siquiera tiene conciencia de ello, entonces lo sigue repitiendo. Por eso es que es como una atención constante. Sí, bueno, yo tengo Bueno, y disculpa, lo que no se escuchó, que creo que me está diciendo aquí Mauricio, fue que yo siempre creo, bueno, por lo menos así lo he escuchado y lo he puesto en práctica, que siempre hay que hacer énfasis en lo bueno. Yo creo que también, de alguna manera, hablando del amor, para retomar, para mí el camino de retorno también es un camino de amor y de compasión con uno mismo. Entonces, si nos enfocamos a veces en lo malo, en corregir, creo que también le ponemos mucha atención a eso y hasta lo alimentamos. Entonces, pienso que con las herramientas del RCA, las virtudes teologales y distintas maneras en que nosotros podemos enfocarnos en lo bueno, en la caridad, en todo lo que es el amor, todas esas cosas negativas van perdiendo como fuerza, ¿no? Como interés dentro de nosotros mismos. Entonces también que hablaba como el ego mutuo también enfocarnos en eso positivo, de cumplir nuestra misión y no tanto en lo que está mal, porque creo que ahí también entonces reforzamos un poco más, ¿no? ¿Qué ibas a decir allí? No, preguntarle al hermano Natanael si ese último versículo donde se dice dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Pareciera que aquí hay una separación. No sé si de repente se puede hacer corresponder con una especie de renuncia a algún aspecto de la individualidad, donde uno espera, tiene paciencia y espera a seguir avanzando en el camino, pero va a llegar como que un vía crucis o una etapa crucial donde tú tienes que terminar de apartar y quemar para después en otro sitio que sería el granero, recoger el trigo. Sí, curioso. A mí me suena incluso como un poco a juicio final, ¿no? O sea, al final él dirá que se echa el granero, que se guarda el granero y que se echa el fuego. Sí, perfectamente válido, es correcto. Exacto. A mí también me sonó así como dice la hermana Isabel. Entonces vamos a seguir con la parábola del tesoro escondido, que es Mateo 13, el 44, que fíjense que lo había leído antes como para que se entendiera la de Mateo 13, 52, y dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces fíjense que era lo que comentaba en ese momento, que es como darle ese justo lugar, esa importancia y dejar todo lo demás por conservarlo, ¿no? Por seguirlo
manteniendo y trabajando allí, ¿no? Ujú. No sé qué piensan ustedes de eso. Sí, es otra renuncia más dentro del apocalipsis o el final de los tiempos de uno, no digamos de algo más global, sino algo más personal. Me gusta el símbolo que ilustraba la hermana en cuanto a que precisamente enfocarse en lo positivo, ¿no? Enfocarse en el tesoro, que es lo que es invaluable, que es lo que también el mismo Jesús dice, resguarda tu tesoro en un sitio que no pueda oxidarse, ¿no? Ni pueda tampoco Ujú. ser alimento de las polillas. Entonces, no es algo que está en el plano físico, vamos a decirlo así, sino que se encuentra precisamente en el reino de los cielos. Son tus atributos más elevados, tus principios y tus valores, tu fe, tu amor, precisamente, tu conciencia. Entonces, eso es lo más elevado que nosotros tenemos y aferrarnos precisamente a ese tesoro que nunca podrá ser robado, que nunca podrá mellarse, que nunca podrá ensuciarse, que no puede traicionar, que no puede perderse. Es ese centro que de alguna manera es inmutable, haciendo referencia a lo que hablábamos el otro día. Todo lo que está aquí es perecedero, todo lo que está aquí está sufriendo modificación y está sujeto al cambio. Pero en cambio ese tesoro es eterno, ese tesoro precisamente es inmortal. Entonces es donde nosotros precisamente resguardamos allí nuestro corazón y lo más valioso. Entonces no aferrarnos a las cosas que pueden sufrir modificación o pueden prescindir el día de mañana, sino más bien abocarnos, como dice la hermana, en lo positivo, que es precisamente lo que es eterno. Sí, porque pienso que también de Sí, alguna ¿no? manera que nos guíe el amor y no el miedo, porque yo también pienso que cuando uno se enfoca en el miedo, entonces más bien uno tiene como unos Mm. límites, ¿no? En cambio el amor tiene esa Sí, capacidad de que, sí, de que va de alguna manera profundizando, ¿no? Porque el miedo siempre frena. Entonces, de alguna manera, esa parábola dice, bueno, se encontró y dejó de todo por comprarlo o por tenerlo, que creo que es lo que pasa cuando uno tiene esa exclamación en el desierto, cuando uno tiene esa necesidad y uno encuentra este camino, de alguna manera uno quiere seguir profundizando por lo bueno, no por el miedo, bueno, desde mi punto de vista. Creo que como enfoco mi vida también, es decir, es por lo bueno, por lo que quiero seguir teniendo, no por lo que el miedo de lo que puede pasar, sino. sí, bueno, haciendo un comentario adicional a lo expresado por la hermana Mercedes, voy a tomarme la libertad rapidito de poder recordar un pasaje bíblico de la primera carta de Juan, donde dice, abro comillas, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Exacto. Entonces, de alguna manera, fíjense que en esta parábola del tesoro escondido, que la anterior, habla del gozo que siente cuando encontró el tesoro, ¿no? Y como hablamos del tesoro, ¿qué se entiende por tesoro? Porque también creo que más allá de esto que estamos haciendo, lo interesante sería que cada quien, esos símbolos tan importantes que se repiten además en las parábolas, cada quien lo medite dentro de uno mismo, porque no significa que es lo que dice la hermana Mercedes o lo que dice el hermano Natanael, es lo que cada quien entienda y lo que cada quien indague dentro de sí, de ese sí. La Lucas 13, 18, 19. Vamos a ver aquí la de la semilla de mostaza. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Realidad de Keter, de la conciencia pura,
es esa semilla que está ya en potencia, que puede generar un árbol grueso, frondoso, o sea, en donde los pájaros incluso puedan colocar sus nidos y puedan entonces tener varias ramas y dar sombra. Entonces, en ese sentido, la potencialidad del espíritu es infinito. Por más pequeño que sea, siempre podrá entonces engendrar toda la creación, ¿no? Entonces, y este es otro misterio del camino espiritual, que el mundo material se ve a los ojos de los hombres como gigantesco, ¿no? El universo, mientras que el mundo interior se ve como pequeño. Nuestro corazón es pequeño, nuestra conciencia de alguna manera, pudiéramos identificarla dentro de nosotros, y nuestro cuerpo es limitado, entonces se ve como algo pequeño, pero realmente el espíritu es infinito, y más bien el universo es el que de alguna manera es indeterminado, pero no es infinito. Entonces aquí también el símbolo de la semilla del grano de mostaza con respecto a la fe nos hace alusión a esta cualidad o este misterio de entre lo espiritual y lo material, de que lo espiritual es infinito a pesar de ser pequeño, como el concepto de punto, mientras que la rueda, por más grande que sea, siempre será indeterminada y siempre será finita. Entonces, nos habla de que la fe es capaz de transformar el mundo, literalmente, transformarnos a nosotros mismos y transformar todo lo que podamos imaginarnos. Ese es el tamaño y, vamos a decirlo así, la capacidad y la promesa del camino espiritual. Sí, bueno, yo nada más para agregar una última interpretación. En el libro Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada, Guénon hace referencia, creo que es a ese mismo pasaje bíblico, y él, ya yo lo había comentado minutos atrás, y él habla de que cuando se hace mención a las aves del cielo que anidaron en las ramas de ese gran árbol que creció a partir de ese pequeño grano de mostaza, él dice que es el iniciado que ha despertado los estados superiores. Ejercicio es importante que sigamos indagando, como dijimos al inicio, para los que no estaban desde el inicio. Hay muchas más parábolas también. Están invitados todos a que hagamos este ejercicio. Cada quien lo puede hacer y ubicar las parábolas de acuerdo a la jerarquía que cada quien crea. Como dijimos, hay muchas más parábolas de las que están acá. Estas específicamente son las que se refieren al reino de los cielos, pero no son las únicas. Entonces también que hagamos ese ejercicio que se había planteado hace un tiempo y que cada quien pueda organizar y ordenar las parábolas según lo que considere. No tiene que ser el esquema del árbol sefirótico, el árbol de la vida, lo podemos poner en una lista si así queremos, un orden, como cada quien lo considere. Exacto. Fíjense que muchas de estas parábolas que están acá no necesariamente están en el orden cronológico de los evangelios, ¿no? Ni de los versículos. Fíjense que saltan, ¿no? Entonces, pudieran ponerse cronológicamente, pudieran ponerse según el criterio de cada quien o según lo que cada uno de alguna manera siente en su corazón, ¿no? Entonces, la invitación es a que primero que leamos todas las parábolas, sean o no haciendo referencia al reino de los cielos, y segundo, haciendo la selección de las parábolas que hablan del reino de los cielos, que tienen un particular acento, por así decirlo, esto darle entonces mayor estudio y meditación, o sea, irlos reflexionando. Y si podemos colocarlos en orden y jerarquía según algún criterio que nos llegue, mejor todavía. Si no, bueno, simplemente en el orden cronológico como se establece en la Biblia, ¿no? En los evangelios. También es perfectamente válido. Entonces, la invitación sería esta, a que leamos las parábolas y hagamos una selección de las parábolas que hacen referencia al reino de